Hola, buen día, hermanos, hermanas del Camino de Emaús. Mi nombre es Fabiola Lara, pertenezco a la comunidad La Nueva Jerusalén. En este último domingo del tiempo del ciclo A, en que hemos estado siendo acompañados por el Evangelio de Mateo cada domingo, culmina este año con una fiesta muy importante para la Iglesia, la fiesta de Cristo Rey. Te invito, antes que nada, a traerte hacia vos, a traerte hacia tu corazón, a preparar este momento de intimidad con el Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el corazón de la Trinidad, le vamos a pedir al Espíritu que nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para recibir esta palabra de vida que nos quiere dar vida y nos quiere enseñar a vivir. Ahora te invito a escuchar el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 25 del evangelista Mateo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. En este evangelio que ha comenzado en realidad el discurso escatológico, es decir, la palabra nos propone ir pensando en el final de nuestra vida como horizonte, para evaluar cómo estamos viviendo, a qué le estamos destinando nuestro tiempo, nuestros bienes, todos nuestros bienes, ¿no? Intelectuales, materiales, etc. Entonces, este evangelio, desde el capítulo 24, con la parábola del mayordomo,
nos ha empezado a hablar de la responsabilidad, ¿no? De cómo vivimos, de dar una respuesta con nuestra vida a los planes de Dios. Luego, el capítulo 25, que está siendo todo proclamado desde el Monte de los Olivos, en este capítulo han habido 3 parábolas que nos han venido acompañando los últimos domingos. ¿Sí? Primero hemos tenido el capítulo donde hemos escuchado la parábola de las vírgenes, y ahí la liturgia nos hablaba de la fidelidad, ¿no? En la oración, en la constancia. Luego hemos tenido la parábola de los talentos el domingo pasado para recordarnos que se nos ha entregado un sueño de Dios, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad para ponerlo a negociar, para ponerlo a dar fruto. Y finalmente hoy la liturgia nos propone lo que es llamado juicio de las naciones, ¿no? Y en este juicio de las naciones vemos que comienza nuevamente Jesús identificándose con el título de Mesías que él más ha preferido siempre, el del Hijo del Hombre, que nos remite a la encarnación, ¿no? A lo más humano de Dios que se ha querido venir a visitar a su pueblo y acampar entre nosotros. Entonces, este Hijo del Hombre es el que va a tener a cargo este juicio de las naciones, ¿sí? Todas las naciones van a ser juzgadas a la luz de la vida de este rey, con los criterios de este rey. Y vamos a ver que este rey es muy especial. ¿eh? Él antes nos había explicado que el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. El Hijo del Hombre, ¿sí? Nos ha enseñado en el Evangelio de Mateo que ha venido a perdonar. El Hijo del Hombre es el que está por encima del sábado. Entonces, este discurso que para el pueblo judío debe haber sido muy choqueante, porque el Mesías esperado respondía a parámetros de otro tipo de rey, un rey poderoso, un rey político, un rey que iba a segregar a los demás, a los paganos, a los demás pueblos. Entonces, el discurso de Jesús, que presenta al Hijo del Hombre como aquel que ha venido a servir, es justamente el que nos muestra que este Hijo de Hombre se pone en el lugar que se ha puesto siempre, en el lugar de pastor, de cuidar a su pueblo. Así lo ha expresado en la primera lectura de la liturgia de hoy, en el capítulo 34 de Ezequiel, cuyas 2 funciones como pastor, yo me imagino a Jesús siempre, ¿no? Tan observante de la vida, ¿no? Y uniendo la palabra con la vida para discernir la vida. Y cuántas veces él habrá visto los pastores y cuando habrá escuchado este texto del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, habrá entendido el corazón de Dios, ¿no? El corazón de pastor de Dios. Y como les decía, las 2 funciones principales ahí son unir, reunir al pueblo y a las ovejas, y la otra función es una función de cuidado, una función hasta maternal, ¿no? De curar, de alimentar, de proteger, de sanar. Entonces, Jesús vemos que es ese tipo de rey, ¿no? Por eso en Emaús siempre el Padre Eduardo nos enseña que tenemos una triple vocación como bautizados, ¿no? Y esta vocación son las vocaciones que vienen de la identidad de Jesús, ¿no? Como sacerdotes, profetas y reyes pastores. Entonces hoy vamos a ahondar un poquito más en qué significa esto, ir desglosando este evangelio, esta perícopa. Esta perícopa comienza con la frase: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Como les había dicho, este Hijo del Hombre es el título que Jesús prefería, ¿no? Y va en contra de todas las expectativas mesiánicas, ¿sí? Entonces acá
lo que yo quería rescatar y me llamaba mucho la atención es cómo Jesús eh, se presenta y se da a conocer como un rey Mesías que no busca métodos violentos ni imponerse por la fuerza, sino que realmente lo que está anunciando es la dignidad humana, ¿no? Que se presenta en ese último día no como juez a imponer, sino simplemente a dar luz para un discernimiento, ¿no? Fíjense qué fuerte esto, cómo nos llama a buscar nuestras imágenes de Dios y tratar de ir purificándolas, ¿no? Quizás tenemos muy incorporada la imagen de Dios como un juez que nos va a juzgar y que nos va a castigar, pero este es el tiempo de nuestra libertad. Somos hijos del tiempo y vamos a tener que dar cuentas por este tiempo, claro que sí, pero somos nosotras las que de alguna manera estamos ya optando, ¿sí? Es el Señor de la historia que nos va a pedir cuentas por nuestras elecciones, ¿sí? Entonces somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que en realidad cada día al ir optando por un camino o por el otro, estamos siendo selectivos de nuestra propia salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? Fíjense que esta separación, ¿no?, de todas las naciones no es simplemente una separación religiosa por haber cumplido, ¿no?, con ritos o con el culto. No, 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 no. El Señor nos está mirando con corazón de pastor y dice que los pastores separan, cuando tienen ganados mixtos, separan las ovejas de los cabritos, ¿sí? El cabrito generalmente tiene una osamenta, ¿no? Y bueno, y necesita para dormir, es más friolento el cabrito, entonces el pastor lo separa para que cada uno esté donde, de acuerdo a su naturaleza, ¿no?, de acuerdo a lo que es y ha sido, y son nuestras elecciones las que marcan quiénes somos, no importa tanto lo que decimos o pensemos, sino lo que realmente terminemos haciendo con nuestros actos, lo que el Señor elige, ¿no?, para nuestra identidad. De modo que otra cosa que me llama la atención es que en el capítulo de Ezequiel 34, él dice que como pastor apacentará con justicia. Y la justicia es dar a cada uno, a cada una, lo que le corresponde, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Va a haber un momento en que nuestro corazón y nuestra vida salga a la luz, ¿no? Y va a ser separado, ¿no? Porque cada elección que vamos tomando es un paso hacia o más alejado hacia la luz. Y bueno, también una cosa que hace Mateo acá es como completar el círculo que empezó con las bienaventuranzas, ¿no? Jesús, entre esos pobres de Galilea, que los ve sufrir por los impuestos que tenían que pagar, por sus tierras a Roma, por la violencia en que eran tratados, bueno, él donde proclama las bienaventuranzas, hoy vemos que proclama otra bienaventuranza. Le dice, vengan, benditos de mi Padre, ¿no? Reciban la herencia del reino que les fue preparado desde el comienzo. Es decir, que el Señor a todos nos quiere con Él, en ese reino, en ese ágape, en esa fiesta. Y fíjense que para poder tomar posesión del reino, ese reino que Él está administrando con justicia, no nos pide grandes cosas, pero sí nos pide, o la medida el criterio de lo que nos pide, en general, son cosas muy simples. Es dar de comer, dar de beber, alojar, vestir, visitar. Entonces, lo importante acá es el criterio de base, ¿no? Es que a Jesús y al Padre lo que le importa es el sufrimiento de sus hijos.
Y en la medida que somos capaces de responder a ese sufrimiento, estamos eligiendo en nuestra historia estar con Él o no, porque Él directamente se identifica y dice, cuando lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo, ¿sí? Entonces, recordemos que Jesús es el hermano. Entonces, este cuidado del hermano, hoy el Papa Francisco también no solamente nos invita a cuidar la vida desde su concepción hasta su momento final, sino que también nos invita a cuidar nuestra casa común, no solamente nuestros vínculos entre nosotros y con nosotros mismos y mismas, sino también con la casa común. Es decir, que si hoy tuviéramos que actualizar esta palabra, yo te invito a poner, en vez de agregarle otros verbos, ¿sí? Cuando pudiste tirar ese plástico, lo reciclaste. Cuando pudiste dar una palabra de aliento, la diste. Vení, bendito de mi Padre, porque también ahí estuviste cuidándome a mí. Y algo muy, muy llamativo también es que aquellos que Él les dice aléjense, ellos irán al fuego eterno. Fíjense que ese fuego no fue preparado para ellos, fue preparado para el demonio y sus ángeles. Es decir, que el Señor no quiere en realidad que nadie esté lejos de Él, ¿no? Y justamente esa lejanía de Él se expresa para todos los pueblos, ¿no? En este criterio de ser cuidadanos del mundo, ¿sí? El Señor nos ha confiado la vida en todas sus formas y el no cuidarla hace que vayamos a ese lugar que no está preparado para nosotros, ¿sí? Ese lugar de sombra, de dolor, ¿no? Ese lugar de egoísmo, en definitiva, que es lo que nos mostraba el talento la semana pasada que habíamos enterrado. Este regalo de Dios era como decirle, toma, te lo devuelvo, es tuyo, yo con él no quiero saber nada. Entonces, esta es la justicia de la vida eterna, ¿no? Que se va revelando en nuestra historia. Hoy que estamos en tiempo de pandemia, quizás hablar del test más importante, el hisopado más importante, ¿no? Es cómo estamos cuidando la vida. Si a Jesús le preocupa el sufrimiento del mundo, de las personas, yo te pregunto, ¿qué te está importando a vos? ¿Qué es lo que hoy preocupa a tu corazón? Y te hago otras preguntas. ¿Estás haciendo algo por alguien? ¿Ese alguien tiene nombre y apellido? ¿Qué hago para conocer los sufrimientos de mis hermanos de comunidad, de mis compañeras y compañeros de trabajo, de las personas que se acercan a mí en cualquier momento? ¿Hago yo algo más para que reine la justicia y la solidaridad entre los seres humanos? ¿Podría hacer yo algo más si ya estoy haciéndolo? Y también te invito a preguntarte, ¿quién no tiene lugar en tu corazón hoy? ¿A quién le estás debiendo un perdón? ¿A quién le estás debiendo hacer un poco más de lugar en tu corazón? Y también los invito a mis hermanos de Maús a preguntarse comunitariamente cómo vivimos, cómo estamos viviendo este Evangelio. Y eh, para ayudarnos a identificarnos con este carácter que debemos tener de pastores entre nosotras y entre nosotros, te regalo una poesía que a mí me llegó mucho el corazón y dice así: no tenemos en nuestras manos la solución a los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará las manos. No tenemos en nuestro corazón ternura para calmar tantos mares de violencia, pero frente a esos mares de violencia tenemos nuestro corazón. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará el corazón. No tenemos en nuestras entrañas consuelo para serenar este valle de lágrimas, pero frente a este valle de lágrimas tenemos nuestras entrañas. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará las entrañas.
No tenemos en nuestra cabeza sabiduría e inteligencia suficiente para cambiar las cosas que no funcionan, pero frente a la realidad nos queda la dignidad. Cuando el Dios de la historia venga, nos preguntará por nuestra dignidad. No tenemos en nuestro poder la palabra con autoridad que manda y obedecida cambia situaciones y circunstancias, pero frente a esas circunstancias tenemos palabra. Cuando el Dios de la historia venga, nos preguntará por nuestras palabras. No tenemos en nuestra cartera dinero suficiente para alegrar a los pobres, pero a pesar de tanta pobreza y miseria, todavía ahorramos, y a veces nos sobra. Cuando el Dios de la historia venga, de nada nos servirán nuestros ahorros y monedas. Y con esta conciencia de que el Dios de la vida nos interpela, porque es el Dios de la historia, los y las invito a recordarles que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Somos hijas e hijos del tiempo. Que no nos encuentre la noche, el juicio del corazón, con las manos vacías, con palabras que hayan herido, con dinero que solo sirvió para mí, que no lo supe administrar. Que no nos encuentre lejos de su luz. Vivamos este tiempo, aquilatemos nuestra historia, decidamos con ojos fraternos qué vamos a hacer. Y para eso te propongo 2 ejercicios. Un ejercicio es leer el texto de 1 de Corintios 13, donde San Pablo nombra las principales características del amor. Te propongo que selecciones las 3 que a vos hoy te parezcan más necesarias para este momento de tu vida. Y quizás después de elegirlas, pensá qué pasos podés dar para llevarlas a la vida. El segundo ejercicio consiste en mirar si hoy fuera mi juicio final. Ponerme en ese momento y buscar en mi agenda o en mi diario, en mi bitácora de oración, preguntarme a quién debo perdonar, cuándo lo haré, a quién debo pedir perdón, cuándo lo haré. Y quizás también ver a qué le estoy dedicando el tiempo. Te propongo hacer un dibujo como este de las horas de tu día y sombrear con un color diferente las horas que dedicas a la comunidad, a la oración, al estudio de la Biblia, a escuchar a tus hermanos, a tus hermanas, a hacer alguna actividad solidaria o voluntariado. Con otro color te propongo que puedas sombrear las horas que pasás atendiendo y sirviendo a tu familia, el tiempo que le dedicas a tus amigos, a fomentar relaciones de confianza y amor desinteresado. Con otro color te propongo que puedas sombrear las actividades que vos estás haciendo para salvar al mundo. ¿A quién estás dando comida? ¿A quién estás dando salud de alguna manera? ¿A quién estás dando salvación? Y por último, ¿cuántas horas invertís que no están dando vida ni a vos ni a los demás? Aquellas actividades que al contrario quizás te están quitando, robando el tiempo para la vida y para la luz. Y luego orar sobre estas 2 actividades y pedirle al Señor que te pastoree, que te lleve junto a Él, que te anime. Y con esta canción quizás podemos mirar y contemplar lo que hemos rezado hoy y pedirle al Padre
y a Jesús un corazón de pastores y de pastoras como el suyo. Que Dios los bendiga y los guarde con todo cariño. Aunque marche por la oscuridad, nada